Grabar la sesión, por favor. Ok, muchas gracias. Voy a presentar. Gracias, doctora Ponce. ¿Quiere darnos unas palabras, por favor? Muchas gracias, bienvenidos todos, todas. Y aquí estamos muy gustosos de ver a la doctora Irma Piña, quien siempre nos ha acompañado también desde los primeros años en el posgrado, cuando inició el programa, y ha trabajado la tutoría clínica y la tutoría en general en el posgrado, como una parte de sus líneas de investigación. Entonces, nos da mucho gusto que haya aceptado, doctora Piña, y Mm, bienvenida. Gracias, Gracias. doctora Grace. Gracias, doctora Ponce. Bueno, si les parece, entonces daré una breve semblanza de la amplia trayectoria que tiene la doctora Irma Piña Jiménez, quien es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una especialidad en docencia en el CICE UNAM, hoy el ISUE, y ha cursado diversos diplomados sobre género, investigación y tecnologías para la educación. Ha participado como ponente en diplomados de formación del personal académico de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Actualmente es profesora titular B definitiva, adscrita al área de investigación. Participa como docente en pregrado y posgrado, tanto en el SUAYED como en el presencial. Tiene a su cargo actividades de tutoría, como tanto en licenciatura como en posgrado. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas dos libros titulados Estrategias didácticas para la docencia en enfermería, que publicó para ocupar la cátedra especial de Elia Oteria Miranda, y el libro Mentoría Pedagógica de la Experiencia en Formación Docente atravesada por la pandemia, y ha coordinado la línea de generación y aplicación del conocimiento de educación en enfermería. Participa en la Academia de Educación en Enfermería y actualmente es la profesora decana del H Consejo Técnico. Es un honor tenerla con nosotros, doctora Irma Piña. Vamos a dejar de compartir esta pantalla para que usted nos presente su conferencia del día de hoy. Muchas gracias, doctora Graciela. Ujú. Muy bien. Ok, entonces vamos a compartir aquí donde dice, ¿y dónde es? ¿Dónde es? Compartir aquí. Luego Ujú. vamos acá y le decimos compartir. Ujú. Ahora sí. Bueno, Adelante. pues muchas gracias por sus amables palabras y para mí es un gusto reunirme con todas las profesoras, profesores de este programa que es tan exitoso, tan importante. Y bueno, pues yo creo que algo que como docentes de nuestra facultad aprendemos desde que nos incorporamos a ella es que en verdad nunca acabamos de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces es un gusto encontrarme con las tutoras, los tutores de este programa de especialidades y les comento que lo que voy a trabajar con ustedes es básicamente tres grandes apartados, ¿no? El primero que se refiere a, pues en sí, la conferencia de sistema tutorial y aprendizaje constructivista en el PUE. Entonces, trata de que se recuperen ciertos principios, ciertas bases de lo que son los autores constructivistas, que seguramente para muchos de ustedes, pues, son algunos conocidos, a lo mejor otros no tanto, ¿verdad? Pero es como recuperar esas ideas centrales del constructivismo, ¿no? Posteriormente vamos a revisar un poco qué es este tema de la tutoría, por qué es tan relevante la tutoría. Y por último, vamos a revisar algunos aspectos de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza clínica, ¿verdad? Porque ustedes, si bien el plan único es un plan de estudios que tiene una fuerte carga de la práctica, pues no está exento también
pues de ciertas bases de teoría, ¿verdad? Ciertas bases también de actitudes que tienen, bueno, en enfermería son, en todas las carreras son importantes, pero creo que particularmente enfermería, la enseñanza y el aprendizaje de las actitudes es de gran importancia porque enfermería está siempre en ese vínculo con una persona que generalmente se encuentra en una situación muy vulnerable, ¿no? Por su estado de salud, ¿verdad? Y que requiere ahora sí que esa competencia de los tutores, de ser sensibles, de ser atentos, atentas a esa circunstancia de los pacientes, ¿no? Entonces, cobra relevancia que lo recordemos un poco, ¿no? Bien, bueno, lo primero que me gustaría saber y lo expresaran verbalmente es más o menos de cuántos tutores nuevos, que es la primera vez que van a estar dando tutoría. Si levantan su manita, si tienen algún tipo de conversación, ahí está, en el chat o sí, Fabi adelante. levanta la mano. Ujú. Más uno, más tres, más tres. Entonces, como cuatro personas, ¿verdad? Es su primera, ahora sí que su primera vez en esta tarea de fungir como tutoras, ¿no? Bueno, muy bien. Por otro lado, pues también hay, Doctora, discúlpeme que le interrumpa, pero no está en vista de Ujú. compartir la presentación completa. Solamente está la uno, pero falta darle pantallita completa ahí abajo junto al Zoom. Hay una rayita de Zoom ahí abajo en su esquina inferior de... ¡Ay, école! ok. Perfecto, gracias. Ok, gracias por ese señalamiento que hoy se me pasó la verdad. Una disculpa. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, cuando hablamos, ustedes como tutoras, como tutores, eh, pues van a enfrentarse no solamente, yo pienso que siempre que nos toca ser por primera vez, pues tutores, nos fijamos mucho en que, bueno, ¿qué pasa con qué tengo que hacer? Qué debo decirle al alumno, a la alumna? Pero hay muchas cosas que giran en torno a lo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Pero a veces es necesario y es muy prudente que pensemos, bueno, quien va a recibir la tutoría, como qué está esperando, qué situación vive, qué circunstancia y cómo vamos a poder eh, entrar en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el alumno, la alumna salen beneficiados, ¿verdad? Son prioritarios y donde el tutor cada vez puede, pues, pensar, reflexionar más sobre su propia práctica y eventualmente mejorar también sus enseñanzas como docente, ¿no? Como tutor. Entonces, lo primero que viene a la mente es, y bueno, pues sí y que estamos entendiendo por los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sabemos que en la enseñanza tradicional existe una preponderancia de lo que hace el docente, pero poca atención sobre lo que aprende el alumno, ¿no? Nosotros tenemos, en el constructivismo, tenemos que tomar una situación más mediada, porque la finalidad última pues va a ser que los alumnos, las alumnas construyan su aprendizaje, ¿no? Esto no es algo receptivo, es algo que implica un trabajo activo, un trabajo de mucha reflexión y un trabajo conjunto de tutores y alumnos, ¿no? Eh, Esto nos lleva entonces a pensar un poco sobre, bueno, y cómo se ha definido el aprendizaje, ¿no? Dentro de este enfoque constructivista. Al respecto, ponemos aquí en pantalla algunos de los más importantes, más representativos. Tenemos los trabajos de Jean Piaget, que fue pues él de formación era biólogo, pero trabajó mucho en la pregunta de cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, ¿no? Entonces, su trabajo fue sumamente valioso, al igual que el de Lev Vygotsky.
Ambos autores, aunque nunca intercambiaron intelectualmente sus aportaciones, porque Vygotsky pues estaba en la Rusia socialista, comunista, y pues no había manera, ¿no? De salir del país, de ponerse en contacto con otros autores que estuvieran trabajando lo mismo. Sin embargo, fueron muy paralelos y coinciden en muchas cosas, asombrosamente, aunque Jean Piaget tiene un enfoque mucho más en la esfera individual de la persona, y Vygotsky sí retoma mucho más a la comunidad, al grupo social en que las personas aprenden, ¿no? Por otro lado, tenemos también las aportaciones de Auswell, que habla del aprendizaje significativo y que pues parece increíble, aunque no se ponían en contacto entre ellos, entre sí. Hay muchas cosas que se ve que pues en el siglo XX fundamentalmente se fueron aportando a esta teoría del constructivismo y que no son contrarias, ¿no? Que más bien pensamos que se pueden complementar, si bien hubo énfasis en ciertos conceptos, ¿no? Así, por ejemplo, vemos que con Jean Piaget, su pregunta era, ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la esfera de mental, en la esfera de las actitudes, de las emociones, ¿no? Y bueno, destacó este autor que el conocimiento pues se construye mediante la interacción entre la mente consciente y el mundo, ¿no? Entonces, nos empieza, estas aportaciones ponen en el centro la, la capacidad intelectual de las personas de construir sus propias estructuras de pensamiento, sus propias bases para ir construyendo cada vez estructuras más complejas para entender, para interpretar el mundo, para interactuar con el mundo. Y entonces vemos que estos procesos, había procesos de asimilación, de acomodación, de equilibrio, ¿verdad? Y que la maduración es un elemento que facilita, que abre puertas, ¿no? A lo largo de la vida, pues hay diferentes momentos en que se madura, ¿no? Se madura de manera muy evidente, ¿verdad? Por ejemplo, en la adolescencia, pues uy, cambian las estaturas, los chicos ya no quieren saber de sus papás, se encierran en sus habitaciones, están con los amigos, las amigas. O sea, hay muchos cambios que se van marcando en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Pero la maduración abre la posibilidad, pero en sí no genera el conocimiento, ¿no? La maduración abre posibilidad, pero la persona es la que construye esas estructuras de pensamiento en su interacción con contenidos, en su interacción con manipular situaciones, que esto es muy importante en la enfermería, ¿no? Ustedes mejor que nadie me pueden compartir, ¿verdad? Que hasta que no realizaron un determinado procedimiento, pudieron reflexionar en por qué era importante que me dijeran esto, que tuviera atención en aquello, por qué es tan relevante atender ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue muy importante porque Jean Piaget nos quitó de esa, y todos estos autores, de esa idea que pensábamos que pues uno recibe conocimientos y pues después como que los devuelve o con eso hace algo, pero no había esa clara estructuración que dio el autor, ¿no? Vygotsky, por otra parte, hizo una aportación sobre el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Él dijo, bueno, lo que hoy puedo hacer con ayuda de alguien, de mi instructor, de mi profesor, ¿verdad? El día de mañana lo voy a hacer de manera independiente, pero además puedo seguir perfeccionando eso, ¿verdad? Porque ya tengo una base y tanto mi esfera intelectual como mi habilidad manual, por ejemplo, va a ir avanzando, ¿no?
Entonces, esto es una cosa muy, muy importante que menciona Vygotsky, pero él, a diferencia de Piaget, hace mucho énfasis en los procesos culturales, el lenguaje y las interacciones interpersonales. Entonces, no es como ese individuo que está en solitario aprendiendo, es una persona que está aprendiendo en su interacción con los demás. Y por otro lado tenemos las aportaciones de Auswell, que mencionaba que el aprendizaje, habla de ese concepto del aprendizaje significativo. ¿Qué es esto del aprendizaje significativo? Bueno, en el contexto de donde vive una persona hay una infinidad de estímulos, infinidad de cosas que una persona puede aprender por primera vez al interactuar con eso. Y sin embargo, a veces pasa ahí, se queda a lo mejor una dosis de ese conocimiento o de esa pregunta sobre algo que no entendí por qué ocurrió, pero me quedó en la mente la inquietud, ¿verdad? Aparece allí y es a veces hasta después de varios años, a veces hay aprendizajes significativos que llevan mucho tiempo lograr que se tornen significativos, ¿ya? Pero bueno, él habla un poco entonces de que siempre hay conocimientos previos, conocimientos que ya hemos consolidado, conocimientos que resultan significativos gracias a esos conocimientos previos. Hagan de cuenta que viene lo nuevo y se ancla con los conocimientos previos y entonces adquiere un nuevo significado, ¿sí? Como que se reconfigura, se conforma una nueva estructura de pensamiento y nos permite ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Que no podíamos ver antes, ¿no? Entonces, también se habla mucho, este autor habla mucho del aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? ¿Por qué habla de aprendizaje por descubrimiento? Pues es por esto, ¿no? Porque hay conocimientos previos que hagan de cuenta que si no tienen con qué anclarse, con qué conocimientos anteriores anclarse, se quedan allí, ¿no? Sin embargo, no desaparecen, están en espera de decir, bueno, ahora que llegue un elemento más, ¿verdad? Me reconfiguro y voy a dar una nueva interpretación a las cosas, ¿no? Voy a poder manipular de mejor forma ciertos elementos, ¿no? Voy a poder comprender, entender por qué un sentimiento, una emoción eh, se despierta ante estas situaciones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se van reconfigurando, ¿no? Bueno, eh, esto es, hasta aquí es una primera aproximación a estos autores, muy, muy rápida, ¿verdad? Muy rápida porque, bueno, cada autor puede llevarnos mucho, mucho tiempo, ¿verdad? De abordarlo. Pero bueno, en términos, digamos, de esta primera parte, nos podemos concluir por ahora, temporalmente, ¿verdad? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico, es participativo, es interactivo con el sujeto que aprende, ¿no? El sujeto que aprende construye su propio aprendizaje mediado por el docente y por las situaciones de aprendizaje, ¿no? Eh, Simplemente yo les diría, bueno, ustedes como enfermeras, como enfermeros, cuando entran a una situación y leen todo lo que ya conocen, todo lo que está allí, para qué sirve, por qué está ahí, ¿verdad? Pero también puede haber algunas cosas que son nuevas, ¿no? Sin embargo, pues todas estas situaciones, pues como dice este tercer elemento, todo está mediatizado por su actividad mental constructiva, ¿sí? Seguimos construyendo a lo largo de la vida. Se ha dicho por ejemplo, Jean Piaget trabajó hasta la construcción del conocimiento hasta la adolescencia, ¿no? Pero, y bueno, pues hasta ahí le dio la vida para aportar, pero
se entendería, hoy se piensa en las comunidades constructivistas que en verdad este proceso continúa, ¿verdad? Continúa a lo mejor, eh, sobre todo solventándose en la madurez que va adquiriendo la persona, ¿verdad? Donde esas estructuras mentales siguen reconfigurándose, reconformando para explicar el mundo de otra forma, ¿no? Entonces a veces cambiamos de parecer al paso del tiempo y decimos, es que antes yo veía este problema, este tema así, pero ahora pienso y dices, sí, pasaron como 10, 15 años, ¿verdad? Y tienes otra nueva visión de las cosas. Entonces eso nos habla de que seguimos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, el alumnado pues siempre va a ser activo cuando manipula, cuando observa, cuando descubre, cuando sintetiza o bien cuando lee o escucha explicaciones del facilitador, ¿no? Bueno, eh, vamos entonces a considerar que este doctora Graciela, le voy a pedir que cuando falten 10 minutos antes de la hora, Claro eh, que sí. me informe porque me gustaría abrir un poco pues a opiniones, a comentarios del grupo. Claro que sí, doctora. No se preocupe, tiene usted hasta 60 minutos y aún así tendremos comentarios con el grupo. Yo le Perfecto. aviso. Ok, Gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, eh, ustedes van a tener como escenarios de enseñanza-aprendizaje, pues espacios de intervención de la práctica, ¿verdad? A veces es en comunidad, a veces es en laboratorios, a veces es en el hospital, ¿no? En fin, son diferentes escenarios, ¿no? Y todo su actividad de aprendizaje con los alumnos, ustedes es, pues primero inician trabajando generalmente los contenidos, siempre partimos de la teoría, ¿verdad? Para considerar esos elementos que posiblemente no han adquirido los alumnos, pero que bueno, ese es como el punto de partida, ¿no? Sin embargo, es en los espacios de práctica donde estos contenidos se tornan muy significativos. Es cuando los alumnos dicen, entonces por eso mi profesora o mi profesor me decían que había que poner atención aquí, ahora me doy cuenta, ¿ya? Entonces, es una actividad conjunta de ustedes como tutores con los alumnos y con la actividad que se emprende, ¿sí? La actividad es muy importante, ¿sí? Las lecturas de los contenidos son como eh, es un punto de partida necesario, ¿no? Para ahondar en ese nuevo conocimiento, pero en verdad no es suficiente para que los alumnos lo adquieran, lo incorporen, lo usen como una nueva mirada para las situaciones que van a enfrentar, si no hacemos paralelamente otras actividades como es las que ustedes realizan en práctica, ¿no? Em, eh, Pasemos entonces ahora bueno, ¿y qué es la tutoría, no? ¿Cómo contribuye en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, ustedes saben, su plan de estudios del Plan Único es un plan de estudios que tiene un enorme peso la tutoría, ¿verdad? Muchos créditos, muchas horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ustedes lo que hacen es formar especialistas, personas que son capaces de intervenir, ¿verdad? Tienen una presencia que se distingue precisamente porque saben cómo intervenir en ciertas situaciones, en cada situación, ¿no? Este plan de estudios fue pensado así desde sus orígenes, ¿verdad? La práctica es la que tiene mayor peso y bueno, también, por supuesto, nunca se olvida la teoría ni la revisión de los elementos que acompañan como son las actitudes, ¿no?
Ustedes son el soporte que va a coadyuvar en el aprendizaje para que comprendan una serie de acciones progresivas e interdependientes facilitadas por ustedes como tutores que van a conducir hacia la pericia del tutorado, ¿no? Por eso es una, bueno, por eso ustedes son tutores, pero no un tutor en la generalidad, un tutor de esa especialidad, ¿no? Entonces dominan todo ese saber, ese poder hacer y ese ser, ¿no? Bueno, la tutoría pues es una estrategia que promueve el acompañamiento con fines formativos de un novato, quien recibe de una persona experta los valores de una profesión y su incorporación a la práctica, con la finalidad de asumir el rol en un campo específico de intervención y facilitar su desarrollo y proyección como especialistas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tarea, la contribución, la importancia de la tutoría, ¿no? Em, Más o menos para darme una idea, actualmente, bueno, me imagino que es por especialidad. En promedio, ¿cuántos alumnos tiene cada tutor clínico? Alguien del Entre equipo de la 3 doctora y 5, Ponce. maestra, Ujú, doctora, perdón. ujú. Más o menos entre 3 y 5 por tutor. Entre 3 y El 5 por. promedio aproximado. Exacto. Ujú. Muy bien, porque como es un trabajo tan estrecho, pues así, tan de acompañamiento, tan cercano, ¿verdad? Y además por todas las responsabilidades que adquiere un profesional especialista de enfermería, ¿no? Entonces, sí es un trabajo muy, 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 no puede ser masivo, tiene que ser así, ¿verdad? Porque tú vas, lo acompañas, la acompañas y estás observando cómo hace determinada intervención y puedes, por esa estancia de cada semestre, pues ver ahora sí que cada alumno va a ser diferente, algunos son muy hábiles, toman la iniciativa, otros parece que están asustados y se van para atrás, no quieren intervenir, pero entonces allí tú empiezas a ubicar, ¿no? Bueno, este alumno requiere esto, pero este otro mejor lo apoyo desde esta otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación muy que se da en las tutorías, ¿no? Hay varios atributos de que tienen los tutores. En principio, podemos ver que pues el objetivo es brindar apoyo a sus estudiantes durante esos trayectos de formación, ¿ya? Eh, si ustedes tienen alumnos que concluyen la licenciatura y se incorporan inmediatamente a la especialidad, son alumnos que todavía no han madurado mucho en el terreno profesional, ¿verdad? Todavía se van a comportar más receptivos como alumnos y tú vas a tener que empujarlos un poquito más, ¿no? Para decir, a ver, ya tienes ciertas bases, vas a tener que entrar y yo te voy a estar apoyando, no tengas temor, jamás voy a permitir que hagas algo que no debieras hacer porque te voy a acompañar, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos atributos formativos, ¿no? Que tienen ustedes. Ustedes tienen el conocimiento, tienen la experiencia y tienen el dominio en un campo especializado de la enfermería. Entonces, pues dominan teorías, metodologías, instrumentos, etcétera, ¿no? También tienen atributos didácticos, porque ustedes enseñan en los contextos en los que se aplica el conocimiento, pero a diferencia de, pues a lo mejor una persona que trabaja en esa área, pero que no tiene la tarea de educar a otros, pues él llega, hace su trabajo, sus intervenciones, pero no se fija si ahí hay una persona principiante que requiere aprender, ¿verdad? No, ¿vea? Entonces, esa es mucho la importancia de que ustedes sí tienen, pues, atribuciones didácticas, es decir, bueno, a ver,
Vamos a empezar por el principio, ¿no? Observas, ves y entonces vas siempre ajustando tu intervención y eso es un trabajo, pues sí, de pedagógico, didáctico, ¿verdad? Porque tu función es que logre aprender esa persona, ¿no? Estos atributos también son interpersonales, ¿no? Ustedes y creo que en general, bueno, he convivido muchos años pues con personas de enfermería y en general siempre observo que tienen mucha facilidad para relacionarse con los demás, con personas que por primera vez conocen y tienden a no tener dificultad para relacionarse, ¿no? Y estos son atributos que la misma profesión, eh, pues sí, requiere, ¿verdad? Pero además sí se empiezan a adquirir pues desde pregrado, ¿no? Con las prácticas que van teniendo los chicos, aunque bueno, en un nivel de especialidad, pues ya implica relacionarse con cierto tipo de pacientes, porque pues es una especialidad, ¿verdad? Y empiezan ustedes también a tener ciertos atributos sobre cómo relacionarse con personas, con pacientes que tienen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, todo se va volviendo mucho más, em, pues mucho más especializado, ¿no? Los pacientes de oncología son diferentes a los pacientes de cardiología, ¿no? Entonces, todo esto es parte de tu gran bagaje de conocimientos que compartes con el grupo, con los alumnos, ¿no? También otra característica es que pues tienen el tiempo que implica, por supuesto, el plan de estudios, su dedicación, su accesibilidad, ¿no? Yo creo que debe ser una tarea siempre muy cambiante, ¿no? Un tutor no se encuentra dos veces con la misma situación, siempre está cambiando, tiene alumnos que cambian, situaciones que cambian, ¿no? Pero bueno, ok, los tutorados van a percibir los beneficios de ustedes como tutores a través de consejos, de guía, de proporcionarles información, apoyo técnico, apoyo emocional, ¿no? Apoyo intelectual, ayuda académica, confianza, oportunidad de conocer puntos de vista diferentes, ¿no? Esto es algo que lo recuperé de este autor, de Campbell y Campbell, que hablan de la tutoría, ¿no? Eh, y la tercera parte que les mencionaba yo que iba a abordar en esta sesión, pues tiene que ver con que no todo lo que ustedes enseñan tiene la misma característica y por lo tanto no se pueden aprender de la misma forma, ¿no? Entonces, abrimos al abanico de que hay conocimientos, hay habilidades y hay actitudes, ¿no? Y que hay que diferenciar estos tres tipos de contenidos porque tienen importantes implicaciones pedagógicas, ¿no? Tanto para la elección de las propuestas didácticas como para la adecuada selección de instrumentos de evaluación, ¿sí? Tú no puedes evaluar de la misma forma ciertos conceptos con evaluar, por ejemplo, la capacidad de empatía que ha desarrollado con sus pacientes tu alumno, ¿no? Entonces, esto implica reconocer, ¿sí? Bueno, yo sé que ustedes lo tienen muy claro, ¿no? Que en su especialidad, pues sí, hay un cuerpo de conocimientos muy especializado, ¿verdad? Que no se les enseña en la otra especialidad que cursan los otros alumnos, ¿no? Para ustedes son eh, justamente de la especialidad en la que participan, ¿no? Sin embargo, el ser conscientes de que, a ver, esto es conceptual, esto es actitudinal y esto es habilidad, te va a dar la pauta para que tú selecciones las acciones de enseñanza-aprendizaje que requieren estos alumnos, ¿no? Eh, lo primero, pues, lo conceptual, ¿no? Casi siempre partimos
de los elementos conceptuales en la enseñanza de nuevos temas, ¿verdad? Pues esto te va a remitir a conceptos, a hechos que el profesional debe recordar, a reconocer, a comprender, a que son datos necesarios que permiten analizar e interpretar un problema concreto de la realidad y poder predecirla, ¿no? Entonces, generalmente tú ves, aquí entra mucho la capacidad de observación de este futuro especialista, ¿no? O vamos a observar, ¿qué observamos? Y tú les preguntas, a ver, ¿qué viste? ¿Qué, eh, se separan de la situación y dicen, a ver, vamos a hablar sobre esta situación que has observado. ¿Qué viste? ¿Qué datos fueron importantes? ¿Por qué este dato? ¿Por qué tiene este valor? ¿Por qué este valor preocupa o no debe preocuparnos? ¿Sí? Entonces allí tú empiezas a sacar, ahora sí que provecho de una situación en las que están expuestos los alumnos, ¿no? Los conceptos no son aislados, sino que forman parte de otra red de conceptos, de paradigmas que explican un fenómeno. Yo no sé si en el caso de enfermería a veces hay hasta entramados conceptuales que son diferentes, es decir, que un mismo problema se pueda explicar desde diferentes entramados conceptuales, ¿no? En el contexto de las humanidades, en educación, todo el tiempo nos pasa que sí existe eso, ¿no? O sea, un mismo problema se explica de diferente forma, pero en el contexto de la salud, la enfermedad, el cuidado, yo no sé si esto ocurra, ¿no? Por Es, ejemplo, doctora, ¿me permite una participación breve? claro, claro que sí, adelante. Fíjese que al respecto de esta pregunta que nos hace usted, me parece importante comentar que estamos en días nada más de que nos aprueben enfermería en cuidados paliativos. Y Ujú, cuando estábamos integrando, obviamente, todo este entramado conceptual, teórico de los cuidados especializados para la persona con cuidados paliativos, aquellos que son especializados en el cuidado infantil decían, pero falta esto del cuidado infantil. Es que no ujú, siente igual ni interpreta el riesgo o el dolor o la cercanía de la muerte un niño que un adulto. claro. Entonces, aparentemente fueran los contenidos los mismos, sin embargo, las intervenciones de acompañamiento, de manejo del dolor o de procedimientos específicos las vuelven específicas para un grupo de edad o para el género distinto, o como decían ahorita, no es lo mismo construir, trabajar y darle cuidado a una persona que ya tiene un problema de diabetes mellitus y que se le ha vuelto no solamente crónico, sino complejo su cuidado por enfermedades agregadas, pero que además tiene un problema de discapacidad auditiva y visual. Ujú, Entonces todo esto nos hace pues muchísimo más, pues más trabajoso el construir este alumno para que visualice todas estas dimensiones en la persona, además de la edad, del sexo, de su entorno urbano, rural, etcétera, ¿no? así es, así es. Sí, doctora Gandhi, muchas gracias por este comentario. Enriquece mucho, ejemplifica mucho efectivamente, ¿no? Como, pues sí, hay una diversidad de situaciones. Nosotros siempre como tutores, como docentes, siempre iniciamos con los conceptos como las bases, ¿no? Pero como acaba usted de mencionar, después hay como que tensar esos conceptos ante las situaciones para poder explicar y darle solución, darle sentido y decidir qué podemos hacer, ¿no? Entonces, gracias, doctora Gandhi. Bueno, también en este tema de los conceptos, pues eh, esto ocurre mucho cuando alguien por primera vez se vuelve docente, ¿no? Esto de
de que pensamos que las personas aprenden porque son capaces de decirnos el concepto, de repetirnos un concepto. Más que repetir un concepto, lo importante es comprender el concepto, ¿no? Comprenderlo y poderlo ver cristalizado en las situaciones y poder decir, ah, es que lo que está pasando aquí es tal situación, ¿no? Y le pone el concepto, ¿no? Y entonces dice, ah, muy bien, aquí este alumno o alumna ha tensado el concepto del que partió originalmente y lo está vislumbrando en en la realidad que está presente, ¿no? Entonces, me queda claro que esta persona ha comprendido de manera muy significativa este concepto, ¿no? Eh, También ustedes enfrentan una cantidad enorme de procedimientos especializados de la enfermería, ¿no? Y todos estos, pues, son acciones ordenadas para la consecución de una meta, ¿verdad? Supone siempre un saber hacer, un saber actuar de manera eficaz. Los procedimientos pueden ser generales, comprenden la incorporación y aplicación de estrategias, destrezas, técnicas, ¿no? Eh, y también hay lo que llamamos los algoritmos. Estos son una secuencia de pasos ordenados, ¿verdad? Para realizar una tarea y no hay, ahora sí que decimos, no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, el procedimiento va en este orden, aplica así y entonces se enseña, ¿no? Hay muchas cosas que se resuelven por la vía efectivamente del algoritmo, ¿no? El paso uno, paso dos, paso tres y se resuelve, ¿no? Pero también hay otros casos donde estamos hablando de procedimientos heurísticos, ¿no? Entonces, esto supone la solución de un problema determinado y entonces allí empieza, es una mayor complejidad porque hay que desde identificar cuál es el problema, cómo se está manifestando aquí ese problema, ¿verdad? Y explorar la posible estrategia de solución porque los pacientes pues son diferentes, ¿no? Entonces, la solución, si bien el punto de llegada puede ser claro, a lo mejor el camino que se sigue para llegar a eso, dadas las características del paciente, pues se puede diversificar, ¿no? Y después evaluar los efectos, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho con las características de la enseñanza y el aprendizaje de los procedimientos, ¿no? Y después decíamos el tema de desde la perspectiva constructivista, siempre se va a entender que el alumno se acerca al conocimiento como un aprendiz activo, participativo, constructor de significados, generador de sentido sobre lo que aprende. Y que además el alumno no construye el conocimiento de manera aislada, sino en virtud de la mediación con otros, ¿sí? Que son ustedes como sus tutores, pero también la comunidad que está, el equipo de salud, ¿no? Todo el cuerpo, toda esa gama eh, de personas que están alrededor, ¿no? De las situaciones en las que se insertan nuestros alumnos, ¿no? Eh, el último aspecto y que ustedes siempre se han revisado en enfermería este tema, que tiene que ver mucho con las actitudes y los valores, ¿no? Enfermería, pues, es una profesión eminentemente humanista, ¿no? Entonces, eh, están ustedes en vínculo, en relación con personas, lo mencionaba antes, ¿verdad? Casi siempre en un estado de vulnerabilidad o incluso eh, vinculadas con ya su último momento en la vida, ¿no? Y todo esto pues implica que también como profesionales hay que trabajar sobre esos temas, sobre esos aspectos, ¿no? El tema de la ética, de la responsabilidad, del trabajo en equipo de manera funcional, saludable, sin riñas, sin enojos, sin pleitos, ¿no? Que fluya el trabajo en equipo y todos salimos beneficiados, ¿no? Todos los que participamos. Que haya autonomía, imparcialidad,
lo que llaman la beneficencia, la justicia, confidencialidad, veracidad y paciencia, ¿no? Entonces son valores que sé que no es la primera vez que sus alumnos lo van a escuchar, lo han escuchado, pero seguramente las situaciones a que se enfrentan como futuros especialistas les están presentando nuevos escenarios donde es importante recapacitar sobre estas cosas, ¿no? Eso es básicamente lo que yo había preparado. Bueno, aquí ya para terminar, ya estamos casi en tiempo, es nada más que destacar que lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, a la hora en que queremos evaluarlo con fines de asignar finalmente calificaciones al final de un semestre, de una práctica, ¿verdad? Pues nos lleva a un tema que ustedes van a ver en otro momento con mucho más detenimiento, pero que tiene que ver con diferenciar también los instrumentos que usamos, ¿no? Por ejemplo, en lo conceptual, pues pueden aparecer los cuestionarios, los exámenes, los mapas conceptuales, ¿no? En lo procedimental, pues se puede calificar a través de una lista de cotejo, de escalas estimativas, de la elaboración de un portafolio donde ustedes incorporen qué elementos consideran que deben estar presentes y que se desarrollan a través de la práctica fundamentalmente, ¿no? Y por último, lo actitudinal, ¿no? Donde ustedes observan, pueden usar escalas de Likert o herramientas de autorreflexión como diarios, ¿no? Análisis de casos para que se reflexionen, lleven a la reflexión a los alumnos para esto, ¿no? Bueno, yo por mi parte eso sería todo. Tengo alguna bibliografía, por supuesto la podemos compartir para que ustedes, si tienen interés de ahondar más, la puedan revisar. Por mi parte sería todo para pasar a otro momento. Gracias. Muchas gracias, doctora Piña.